This is a very big topic, and we are going to try and do it in 1 hour. Really, you need probably a month of lectures to really provide a full understanding. So you have to pardon me if I'm taking some shortcuts. Es un tópico bastante amplio, bastante largo, que en realidad se necesitaría más o menos un mes de educación para poder cubrir todas las temáticas, pero bueno, vamos a tratar de cubrirlo en 1 hora las temáticas esenciales, y el Dr. Ravindran se disculpa si les da como la síntesis de la información. If I can take you back to the first day, I think I spoke about how the brain functions and the components of its functions, how it is able to have cognition, where it's able to think things through, how is it able to motivate the body, how is it able to control the different parts of the body and control your emotions. Entonces, si vamos a la primera presentación que les dio el Dr. Ravindran, si recordamos que una de las funciones del cerebro era aquella de la cognición y cómo regula el pensamiento y el comportamiento. Can impact. Now, let me go back a bit. Now, it's important to know that there are a number of different forms of mental illnesses. Entonces, primero es importante entender que hay diferentes tipos de enfermedades mentales. And there is also the fact that there is a continuum between mild forms of psychological distress and more severe forms of illnesses. For example, you can have a mild stress reaction on one end and very severe depression on the other, but they share a lot of things in between. Y también las enfermedades se encuentran como en un espectro, ¿no? que varían en términos de la severidad. Entonces, por un lado, podemos tener los efectos del estrés, y por el otro lado, en lo más severo, pueden encontrar enfermedades mentales como la depresión, pero en ambos lados comparten ciertas características. As well, different mental illnesses focus on certain brain circuits. Y otra cosa es que ciertas enfermedades mentales tienen abnormalidades en ciertos neurotransmisores. So the brain parts and the circuits affected in, say, schizophrenia is somewhat different from that is seen in depression. Entonces, los circuitos que están afectados en una enfermedad como la esquizofrenia son diferentes de los circuitos que están afectados en otra enfermedad, como por ejemplo la depresión. But there is some overlap. Pero al mismo tiempo hay partes que son comunes. Although, yeah, so we try to find treatments that target that particular circuit for that condition. Entonces tratamos de encontrar tratamientos que sean efectivos para los circuitos específicos que están afectados en la enfermedad. So, for example, we target in schizophrenia circuits related to a chemical called dopamine. Entonces, por ejemplo, en la esquizofrenia tratamos de normalizar los circuitos que están afectados, que tienen que ver con el neurotransmisor dopamina. So in the treatment we try to use medications that would affect or impact on these changes related to dopamine. Entonces, con los tratamientos tratamos de normalizar alteraciones en los circuitos de la dopamina. But unfortunately, it's not that simple. Pero desafortunadamente no es tan simple. Because brain is a very complex organ, very complex organ. Porque como sabrán, el cerebro es un órgano bastante complejo. And because all the parts of the brain have some impact on all other parts. Y porque todas las diferentes partes del cerebro están interconectadas, un cambio que realicemos en una parte del cerebro va a tener efectos en otras partes del cerebro. Yeah. Todos interconectados. The brain most relevant to emotional function or psychological function is what we call limbic brain, which is found in the center of the brain. Y la parte del cerebro que regula las emociones es el sistema límbico, que se lo encuentra en el centro del cerebro.
And we always assumed until about 50 years ago that the front part of the brain, which is the largest part of the brain, is totally useless. Y asumimos hasta hace poco tiempo que la parte frontal del cerebro, que de hecho es la parte más grande del cerebro, pensamos que era completamente, que no tenía, que era completamente inútil hasta hace poco tiempo. But now we know that's not true, because the frontal part of the brain has two important functions. It stores a lot of important information. Entonces, pero ahora sabemos que de hecho la parte frontal del cerebro tiene funciones muy importantes, una de las cuales es guardar las memorias. And secondly, they control the emotional brain directly. Y la segunda parte es que controla directamente las emociones. So I think about 60 years ago, we made an important discovery. Entonces hace más o menos 60 años descubrimos algo muy importante. And the fact was there was a building site foreman called Phineas Gage. There was a building foreman, a construction company foreman in New York called Phineas Gage. Y había una compañía de construcción que se llamaba Phineas Gage. So he was in charge of dynamiting material of rocks and stuff. Y él estaba a cargo de poner explosiones de dinamita en las rocas. And one day when he set up dynamite, a big nail went through the front part of his brain. Y un día cuando puso uno de estos explosivos de dinamita, un clavo largo se le metió en la cabeza, en el cerebro. He fell down unconscious. He was taken to hospital. He was there in the hospital, and the nail has come out on the other side, and he got better. Entonces, bueno, se desmayó, lo llevaron al hospital y bueno, tenía este clavo que entraba por un lado, salía por el otro lado, pero eventualmente se mejoró. And he recovered, went back to work after a few months, and everything seemed fine. Entonces, bueno, se mejoró y después de unos meses se fue a la casa. Yeah, but then his friends and family started noticing something strange. Pero entonces los amigos y los familiares empezaron a notar algo raro. Before the incident, Mr. Gage was a calm, placid, nice person. Antes del incidente era una persona buena, era placentera, una buena persona, ¿no? En general. Now he became much more disinhibited, irritable, constantly angry, getting into fights and all kinds of difficulties. Y después de este incidente se convirtió en una persona más irritable, como que había perdido las inhibiciones, se metía en peleas más frecuentemente. And the neuroscientists realized that the frontal lobe that controlled his emotional functions has now got cut off and has released the fundamental or basic animal kind of instincts that we, as humans, we have. Y lo que un neurocientista descubrió es que al dañar la parte frontal del cerebro, él había perdido la función del control y ahora los instintos más primitivos de animales habían tomado control. So this observation led to the so-called psychosurgical treatment of cutting off the frontal brain from the rest of the emotional brain. Entonces esto llevó a the frontal lobe, by cutting the nerve connection between the frontal lobe and the core emotional brain. Entonces esto llevó a unos experimentos de tratar de cortar la comunicación entre la parte frontal del cerebro y la parte que controla las emociones. So this is just a story to illustrate the complexity of the brain. Of course, the frontal surgery was crude and it caused more damage than help.
Entonces esto es simplemente un ejemplo que ilustra la importancia de lo que es la parte frontal del cerebro y por supuesto este experimento o cirugía de la que le estaba hablando de cortar la comunicación entre la parte frontal y la parte de las emociones es un procedimiento bastante crudo. However, using that knowledge, now we have been able to devise treatments that can be focused on certain parts of the brain, but not invasive like surgery. Y con este conocimiento tuvimos la habilidad de poder tener tratamientos que puedan llegar a ciertas partes del cerebro y que no son invasivos como este tipo de cirugías que les estamos explicando. So one such treatment is what we call repetitive transcranial magnetic stimulation. Y uno de estos tratamientos se Just a llama magnetic field, using a magnetic field. es como un estímulo repetitivo que se le da al cerebro en Transcranial. It goes through the skull, Transcranial. but only it's a magnetic wave, so it's not invasive. va a través del cráneo, es como con una onda magnética repetitiva. Yeah. So in our hospital, we have a full, big treatment center focusing on the use of these magnetic waves. Y en nuestro hospital en Camage tenemos un departamento que se especializa y provee este tipo de tratamiento de estímulo magnético. So the lesson is, people always think environment is different from organic brain affection. But virtually both of them go through the same pathways. Entonces la lección es que la gente tiende a asumir que lo que es los efectos ambientales son diferentes de las causas orgánicas en el cerebro, ¿no? Pero en realidad están relacionadas. Next slide, please, Rosalio. Okay, so treatment for mental distress as well as mental illness fall into two main groups. Entonces los tratamientos para las enfermedades mentales o las condiciones mentales se dividen en dos grupos. As you see on the slides, it's psychological and physical, but it's more appropriate to say psychosocial and physical. Entonces, como ven en la diapositiva acá, dice psicológico y físico, pero es más apropiado decir psicosocial. Yes, so psychological and social. The social is also important, like alleviating poverty, reducing stress related to poor nutrition. All those factors are equally important. Entonces la parte social es también igualmente importante y estos incluyen ejemplos como aliviar la pobreza o reducir los efectos dañinos de la malnutrición. Next slide, please. So what is the purpose of the treatments? Entonces, ¿cuál es el propósito de los tratamientos? In the more severe form of mental illnesses, of course, the immediate need is to control the signs and symptoms of an illness. En la forma más severa de las enfermedades, el propósito más inmediato es tratar los síntomas y los signos que son más importantes en las enfermedades o más obvias. For example, a young student, for example, gets a psychotic illness. You heard about psychosis yesterday and day before yesterday. The immediate need is to control the distressing psychotic symptoms and calm them down. Entonces, como por ejemplo en un estudiante con psicosis, lo más importante es controlar o tratar los síntomas psicóticos que tiene. Or, for example, one of your students come to you in a very distressed state due to a family stressor or a loss. The key is to use a psychological therapy to be able to calm and settle them down and make them feel better.
Y por ejemplo, si tiene un estudiante que viene a ustedes con un gran grado de angustia porque por causa del estrés o porque perdió a alguien en la familia, lo que se hace en este caso es darles terapia psicológica para tratar de calmarlos, tranquilizarlos y hacerlos sentirse mejor. Sometimes it is to reduce the distress related to negative feelings related to depression. Y a veces se trata de reducir la angustia y los sentimientos negativos que tienen que ver con por ejemplo, la depresión. Other times is use psychological therapy to reduce suicidal thoughts. Y otras veces utilizamos terapias psicológicas para reducir los pensamientos suicidas. More recently, we are now trying to find medications that can directly impact on suicidal thinking. Y ahora más recientemente estamos tratando de encontrar medicamentos que puedan tratar directamente con los pensamientos suicidas. So, after the acute intervention, whether it's psychological or medication, one also works towards improving the day-to-day function of the person. Entonces, una vez que se han tratado los síntomas que necesitan tratamiento inmediato, una vez que se haya alcanzado esto, también tenemos que tratar de, a largo plazo, ¿cómo se dice?, abordar el funcionamiento de la persona. Yeah. The most important functions, of course, is interpersonal relationship and dealing with the impact on the family. Las relaciones interpersonales en las personas, mejorar las relaciones que tienen con la familia. The other is, of course, occupational. Y la otra función que se trata de normalizar, por supuesto, es la función en el trabajo. In your case, it will be related to the educational function of the students who are affected. Y en el caso de ustedes como docentes se trata de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. And of course, for adults, it will be their work related and their work function. Y en los adultos sería el rendimiento en lo que es el trabajo. And finally, of course, prevention. Y finalmente es también importante la prevención. It is important to, I have to say a very pessimistic fact. De hecho, les tengo que dar un hecho muy pesimista. In many forms of severe mental illnesses, there's no cure. En muchas formas de enfermedades mentales no hay cura. It is only control and helping them function as best as they can. Es solamente el control y tratar de ayudarlos para que puedan funcionar lo mejor posible. And prevention and of recurrence is very, very important. Y la prevención de la recurrencia de las enfermedades o los síntomas es muy importante. In the case of young people, early intervention is ultimately the most important goal, to be able to detect a mental illness early, a serious mental illness early, and to be intervened. Y en el caso de los jóvenes, lo más importante es la prevención y tratar de identificar lo más antes posible cuando emergen síntomas de alguna condición o enfermedad. We may be biased, but we believe that teachers have a major role to play in the early detection and channeling of students to appropriate help. Y puede ser que nosotras tengamos sesgo. Puede ser que tengamos sesgo. Sesgo. Puede ser que tengamos sesgo, pero nosotros pensamos que los docentes tienen un rol muy importante en lo que es el reconocimiento de los primeros síntomas de las enfermedades en los estudiantes y los jóvenes. As we go on later on, we'll talk a little bit about alternate and complementary therapies. Y
A lo largo de la presentación más tarde vamos a hablar de otras terapias que se llaman terapias complementarias y alternativas. And these can serve as additional tools to improve the overall health and well-being of people recovering from mental distress and mental illness. Y estos tratamientos pueden servir como herramientas adicionales para tratar de mejorar en general el funcionamiento y el estrés, el funcionamiento psicosocial de los pacientes o los estudiantes, ¿no? Okay, next slide, please, Rosalia. I will be brief about this. The standard treatment, as you all know, are the medications, psychological therapies, and we'll talk more about that. Entonces el tratamiento estándar, hablamos un poco de eso, son las terapias psicológicas y los medicamentos. And there is the alternative treatments, which often use different, say, natural substances and stuff, which have been found over the years to be helpful. Y también existen tratamientos alternativos que en muchos casos utilizan sustancias naturales que se ha demostrado a lo largo de los años que pueden ser efectivos en lo que es el tratamiento de las enfermedades mentales. Now this slide is wrong. It's a blanket statement saying that there's insufficient scientific evidence for alternate treatment. That is not true. Y de hecho lo que ven en esta diapositiva que hay evidencia científica insuficiente, eso no es verdad. There is evolving scientific evidence for the benefit of a number of natural treatment directly. De hecho, hay evidencia que se está acumulando que los tratamientos alternativos, que existen tratamientos alternativos naturales que sí tienen efectividad en cuanto al tratamiento. So we know that, for example, omega-3 fatty acids. Entonces sabemos, por ejemplo, que can help in los depression. Ácidos de What is omega-3 ácidos fatty acids? de Omega-3. Ácidos grasos omega 3 son efectivos. And there is St. John's wort, which is a herb. Y también está el St. John's wort. St. John's wort. Es la hierba de San Juan, muchas gracias. So there are a number of agents that are being increasingly studied in a very scientific way. Entonces existen todas estas sustancias naturales que estamos encontrando más y más evidencia de que pueden ser efectivos en el tratamiento. And I'm sure there is in South America, there must be a number of herbs which have been used and found at least anecdotally to be helpful in at least mild to moderate depressions and conditions. Y estamos seguros de que en Latinoamérica hay varias plantas y sustancias naturales que se han demostrado son efectivos en el tratamiento. Yeah, they have to be used carefully. Sorry, go ahead. Por lo sí. Yes. Sí, pero lo importante es también recordar no en todas las enfermedades, sino en enfermedades que son más livianas, ¿no? Menos severas. But what is important is there are active substances in these herbs which can interact with other medications that people take. Pero lo que es importante recordar es que hay sustancias activas en estas hierbas que pueden interactuar con los medicamentos. So you should advise that they should work with their own family doctor when they are using these medications. Not necessarily stop it, but make sure that there's no interaction. Entonces, cuando se utilizan medicamentos o se utilizan estas hierbas, es importante discutir con el doctor los diferentes tipos de interacciones que pueden llegar a existir para poder asegurar de que no hayan problemas, ¿no? The reason why I'm emphasizing this is that internet is a very powerful tool and adolescents love it.
La razón por la cual él está enfatizando esto es porque el Internet es una herramienta bastante poderosa y los estudiantes aman el Internet, ¿no? And there is a lot of misinformation that can cause harm to youngsters about these agents. Y como hablamos ayer, hay mucha información o misinformación en el Internet que los estudiantes pueden llegar a leer y creérselo. Then there's complementary treatments, the most important of which is exercise. Y finalmente están los tratamientos complementarios, de los cuales el más importante es el ejercicio. This is something you should emphasize to your students. Esto es algo que deben de enfatizar a los estudiantes. In the last year alone, there was over 300 scientific papers published on the benefit of exercise in mild depression. Solamente del año pasado hubieron más de 300. Más de 300 estudios que demostraron la importancia del ejercicio en formas menos severas de depresión. And the same thing with yoga and meditation. Y lo mismo con yoga y la meditación. See, this can add to the benefit of other treatments. Estos tratamientos pueden realmente agregar beneficios a otros tratamientos. Okay, next slide, please, Rosalia. So here you see 3 important examples of cognitive behavior therapy. Entonces, Cognitive psychological therapies. aquí ven que hay 3 ejemplos importantes de tratamientos psicológicos. And probably it's important also to emphasize that there are other forms of more brief interventions that can be easily learned and used by teachers to deal with some of the mild emotional distresses or difficulties students face. Y también es importante enfatizar que existen tratamientos breves que se pueden aprender fácilmente y se los puede aplicar para abordar otros problemas de estrés y condiciones en los estudiantes. Even being empathic and listening can reduce distress in young people quite effectively when it is mild and shorter. Hasta tener empatía y conversar con los estudiantes también puede tener un efecto muy positivo en los estudiantes que están experimentando angustia. There's good evidence of what we call behavioral activation can be very helpful. Hay buena evidencia que uno de los tratamientos que se llaman activación del comportamiento pueden tener efectos positivos. It sounds very complex, but it is not. Suena muy complejo, pero en realidad no es. It's essentially getting them to be active, to focus on a particular task, for them to achieve it and to be praised. Se trata de Behavioral activation, yeah. And to get them to do it. Se trata de alentarlos a que sean activos y a que se enfoquen en sus goles y que realicen estas actividades. On more established form of psychological therapy for more severe depression or more moderate to severe depressions are CBT and IPT, or cognitive behavior therapy and interpersonal therapy. Entre las terapias psicológicas que están más establecidas existen la terapia cognitivo-conductual, el TCC, o la terapia interpersonal. Now, cognitive behavior therapy works on the principle. Entonces, la terapia cognitivo-conductual funciona basado en el principio That when the depression is associated with negative thoughts, que la depresión está asociada con pensamientos negativos, particularly about themselves, about their surrounding and the future. Particularmente sobre ellos mismos, sobre lo que el ambiente y el futuro. Which is not true. Lo cual no es verdad. Yeah.
So CBT, or cognitive behavior therapy, focuses on educating the patient about the fact that this is not true and to get them to change that mindset. Entonces la terapia cognitivo-conductual funciona sobre el principio de tratar de cambiar estas actitudes, estos pensamientos negativos que tiene una persona con depresión sobre ellos mismos. Interpersonal therapy is based on the principle that depression is associated with difficulties in relationships. La terapia interpersonal está basada en el principio de que en la depresión hay problemas interpersonales. And the therapy focuses on sort of resolving that interpersonal conflicts. Y la terapia interpersonal se enfoca en resolver estos problemas interpersonales. Now, these forms of therapies are often long-term. They take maybe up to 3 months. Estas terapias generalmente son a largo plazo, generalmente toman más o menos 3 meses. And they have not been easily available and often expensive. Y frecuentemente no son disponibles fácilmente y muchas veces también son caros. Fortunately, now more and more we are using an internet-based approach for these therapies. Afortunadamente ahora encontramos maneras de proveer estos tipos de tratamientos por medio del internet. Where the student can sit in front of the computer, do the exercise, learn about depression and learn adaptive ways of coping. En las cuales los estudiantes se pueden sentar enfrente de la computadora, aprender ejercicios asociados con estas terapias, aprender sobre la depresión y tratar de mejorar. For depression, social phobia and anxiety disorders. Y hay evidencia científica ahora que este tipo de terapias basadas en el internet son efectivas en los tratamientos de depresión, fobia social y anxiety disorders. y trastornos de ansiedad. In our center, we just concluded a study which was led by Tricia, she's here, and later on, if you want to ask her about what we did and what we found, you might be able to talk to her. Y en nuestro centro acabamos de terminar unos estudios que utilizan esta terapia cognitivo-conductual por medio de internet, que fue liderada por Tricia da Silva, que está sentada aquí. Entonces, si ustedes tienen cualquier pregunta sobre estos estudios, le pueden preguntar a ella. Sí. The third therapy is multimodal family therapy. Multimodal simply means that there are different ways of bringing the family into a therapy situation. Y el último tipo de terapia es la terapia familiar multimodal, que se refiere al hecho de que hay varias formas de traer a los miembros de la familia o traerlos o envolverlos a los diferentes familiares en la terapia. On one end is the kind of a common situation which I'm sure many of you have faced. Por un lado, existe una situación común que estamos seguros de que muchos de ustedes han experimentado. Where you have brought the parents in with the student to chat about a particular problem or an issue related to that kid. En los que ustedes han traído a los estudiantes y a los padres para discutir un asunto específico. On the other extreme is dealing with a family where there is a very significant mental illness in a child with multiple problems. Y por el otro lado existe la situación en que traen a los padres para discutir formas más severas de condiciones o conductas. It is generally now agreed that involving the family has no downside. Generalmente ahora se acepta que involucrar a los miembros de la familia no tiene contras, no tiene efectos negativos. But it's useful to learn what are the basic principles when a family is involved and how to guide the process of having the family involved. Y es útil involucrar a los miembros de la familia para poder
enseñarles cómo abordar estos temas, estos problemas que se pueden llegar a presentar. Okay, let's talk about physical therapies. I'm not going to go too deeply into it. Entonces ahora vamos a hablar brevemente de las terapias físicas. The first is, of course, antidepressant medications. La primera terapia, por supuesto, son los medicamentos, que incluyen los medicamentos antidepresivos. Medications work for depression. Los medicamentos funcionan para la depresión, However, they don't work in everybody, pero sin embargo no tienen efecto en todas las personas. and often several medications need to be tried before you find the most effective one. Y frecuentemente se tienen que utilizar o probar diferentes medicamentos, muchos medicamentos, antes de que se encuentre uno que tenga efecto. They have side effects, Tienen efectos secundarios, but overall, medications are very important. pero en general los medicamentos son muy importantes. And to be able to have the appropriate medical supervision for starting and monitoring the effect of medication is very important. Y es importante monitorear Yeah. el inicio y la continuación del uso de medicamentos. Medications work much faster than psychological therapies. Los medicamentos funcionan mucho más rápidamente que las terapias psicológicas. So it's when there's more severe distress, medications should be given. Entonces, cuando hay angustia o formas más severas de estas enfermedades, los medicamentos se deben utilizar. And they should be continued for an appropriate amount of time. Y su uso debe ser continuado por un plazo apropiado. Medications, once you stop, their benefit is gone. Con los medicamentos, una vez que terminan que paran de utilizar los medicamentos, los beneficios asociados con los medicamentos terminan. Okay, it's the question there. ¿Hay una pregunta? ¿Sabes si el medicamento se deja de administrar así de golpe? What happens if medications are stopped abruptly? You shouldn't stop any medications abruptly. They may have rebound effect. I don't know what the translation is. Maybe Magda can. No se debe dejar de tomar los medicamentos de repente, porque puede tener efectos de rebote. Yeah, and you have a chance of a relapse. You can have withdrawal effects. Yeah. Y se puede tener recaída y también síntomas de abstinencia. Yeah. So the ideal model is what now we seem to agree is what is called to do the treatment in sequence. Entonces, el modelo ideal que se acepta ahora generalmente es utilizar estos tratamientos en secuencia. Yeah. So in mild problems, mild distress, mild depression, mild anxiety, psychological therapies alone would be sufficient. Entonces, en formas menos severas por ejemplo, de angustia, de depresión, de ansiedad, los tratamientos psicológicos son apropiados. For more moderate kind of and severe illnesses, medications are tried first, and once the medication takes effect after a couple of months, to institute psychological therapy. Y en las formas moderadas de enfermedades mentales se sugiere, se deben usar medicamentos, y una vez que la persona haya mejorado en un plazo apropiado del uso de medicamentos, agregar las terapias psicológicas. I'm talking about sort of more milder forms of illness. Certain form of illnesses like psychosis, schizophrenia, OCD, they need medications right away. Ahora, lo que estuvimos hablando ahora, cuando hablamos de formas menos severas, estamos hablando de enfermedades como la depresión, enfermedades menos severas, ¿no? Pero cuando hablamos de enfermedades como la psicosis o el trastorno obsesivo-compulsivo o la esquizofrenia, en esos casos se deben utilizar medicamentos.
And many of these patients need medications long term. Y muchos de estos pacientes necesitan medicamentos a largo plazo. However, these patients also benefit from psychological and social interventions. Pero es importante notar que estos pacientes también se benefician con terapias psicológicas. Next slide, please. Okay, so this is fundamental. I'm sure as teachers you already have this skill of creating empathy between you and your students. Entonces esta parte es fundamental y estamos seguros de que ustedes como docentes ya tienen esta capacidad de utilizar la empatía. This empathic relationship becomes even more important when the student is distressed or mentally ill. Esta relación empática se vuelve más importante cuando el estudiante se presenta con angustia. It is important to educate the children about any form of help or therapy or anything that you are suggesting and implementing. Es importante educarlos a los estudiantes sobre cualquier tipo de apoyo o tratamientos que existen, que están disponibles. And try to get the students to involve the family and encourage them to bring part of the family into the picture. Y educarlos a los estudiantes y alentarlos a que involucren a sus familias y que traigan a los miembros de la familia, que los involucren en lo que es la terapia, ¿no?, de las enfermedades. So that website, again, this information is in your resource book. That would help your students, and we'll be, of course, setting up the websites where they can access all this information. Entonces, en este sitio web que se presenta aquí, ahí van a poder encontrar mucha información sobre los diferentes tipos de enfermedades mentales y tratamientos. Este, de hecho, es para el programa canadiense, pero vamos a darles también el sitio web que se utilizó en Nicaragua para este mismo programa. Es la misma información, pero en español. Next slide, please. Again, I think you can read, and I already mentioned this. Not all people respond quickly or effectively with the first medication or just psychological therapy. People are unique and different. Entonces esto ya hablamos sobre esto, es más o menos que las personas responden a diferentes tratamientos de diferentes maneras, entonces no todos responden a los medicamentos, entonces por esta razón se necesita en muchos casos tratar diferentes tipos de medicamentos y tratamientos antes de encontrar la que funcione mejor para la persona, y a veces se necesita usar 2 o más tratamientos para alcanzar la normalización de los síntomas. In students with more severe form of illness, it is important for the students to understand that sometimes it takes several different tries before getting it right. Y especialmente es importante enfatizar, recordarles a los estudiantes que muchas veces no llegamos a alcanzar esta normalidad inmediatamente, sino que en muchos casos se necesitan tratar diferentes medicamentos antes de que se pueda mejorar. Yeah. I think you are aware of the fact that the most vulnerable population for suicide is between those aged between 14 and 24. Entonces puede ser que sepan ustedes que la población más vulnerable al suicidio son aquellos que tienen entre 16 y 22 años. And often it's a combination of depression and lack of improvement with treatment. Y frecuentemente es de el suicidio o las ideas de suicidio son a causa de la depresión y por la falta de mejora de la depresión. So it's important for them to know that there are a number of other treatment options. They should not feel pessimistic. Y es importante que sepan que existen muchas opciones para el tratamiento y que no se sientan pesimistas, ¿no?, con respecto a cómo se sienten. Next slide, please. So, recovery. Often this term is used very loosely.
Entonces la recuperación, este término frecuentemente se lo usa muy fácilmente. Yeah. Gracias. So it's a simple definition is this one. Y la definición simple es esta. La recuperación se logra cuando la persona está haciendo lo que puede y quiere hacer a pesar de que todavía puede tener la enfermedad. Right. Recovery doesn't mean that you are free of the disease. La recuperación no significa que una persona está libre de una enfermedad. Like I mentioned, many a time there is no total kind of that you are totally free of the disease. Often it's control of symptoms and improving function. Como mencionamos, en muchos casos no hay recuperación completa o no se alcanza un estado completamente libre de lo que es una enfermedad mental, sino que lo que podemos hacer es controlar los síntomas y mejorar lo más posible el bienestar de la persona. So the definition of recovery varies from person to person. Entonces la definición de lo que es la recuperación varía de persona a persona. So when they reach the stage, when they are able to do what they want and be successful at it, even though they have some symptoms still left, it should be considered recovery. Entonces, en algunos casos se puede, aunque todavía existan algunos de los síntomas, capaz en lo que es la función social, si se han abordado la mayoría de los síntomas, esto se lo puede considerar una recuperación, aunque la persona no esté completamente libre de síntomas. Okay, so here is sorry, next slide please. So this recovery can be achieved through treatment, that's important, but there are other things, some of the lists are here. Social supports, go ahead, Rosalia. Okay, entonces la recuperación se logra a través del tratamiento. So many of these youngsters spend more time with you at schools than with their parents. Entonces muchos de los estudiantes, claro, pasan más tiempo con ustedes During en las waking escuelas, con ustedes en las escuelas que con los padres cuando están despiertos. So we believe that teachers can play a huge role in different aspects of these functions that contribute to recovery. Entonces nosotros creemos que los docentes tienen un rol muy importante en los que son estos factores adicionales del tratamiento. When you talk to the so-called survivors of young people who have survived through mental illness, entonces cuando hablamos de lo que es lo que se llama la supervivencia de los estudiantes, they tell us that the part their teachers and mentors played in the recovery with their support and different little things that they did made a huge difference to their recovery. Entonces muchos estudiantes que supervivieron enfermedades mentales nos dicen que el rol que jugaron los docentes fueron muy importantes, hasta cosas chiquititas tuvieron un impacto muy grande y muy importante en llegar a lograr la recuperación en estos estudiantes. Equally importantly, teachers can play another very good role. Igualmente importante, los docentes pueden jugar un papel importante. They can educate the peers, the other students, to do the same. Pueden educar a los estudiantes, a que los estudiantes eduquen a sus compañeros. We will show some videos later on. Rosalia is going to show some videos that illustrate this. Luego les vamos a mostrar algunos videos que ilustran estos casos de adolescentes, estudiantes que tuvieron enfermedades mentales y lograron superar. I'm sure you are already doing this, but we hope you will improve it. That is to develop a culture in your classrooms of empathy, support, and humanistic kind of interactions. Y estamos seguros que ya lo están haciendo, pero les alentamos a que lo sigan haciendo, de crear una cultura en la clase de apoyo, de empatía y de Humanistic and
y humanismo. Yeah. Next slide, please. I think this is fine. I think we don't need this. There's the information sheet, but the students and you will be provided with all this information. Bueno, entonces esta información es algo que no vamos a discutir hoy, pero es más o menos lo discutimos a través de estos días, que se lo pueden presentar ustedes a los estudiantes. Okay, we can wind down to the last slide, which is just a picture. That is available. Is the next one, and we can answer some questions. Bueno, entonces esto concluye esta presentación sobre los tratamientos y recuperación.